Empieza con un grito que aún resuena en todo el mundo. ¡Se la han llevado! La noche del 3 de mayo de 2007, en la tranquila ciudad turística portuguesa de Praia da Luz, Kate McCann irrumpió en un restaurante donde sus amigos estaban cenando. Su rostro estaba pálido, su voz temblaba, y esas tres palabras brotaron como un relámpago que rompe la calma. En cuestión de minutos, el mundo sería informado de que Madeleine McCann, de 3 años, había sido secuestrada de su cama mientras sus padres estaban a solo unos metros de distancia. Los titulares estallaron de la noche a la mañana. Secuestrada, desaparecida, un depredador en la noche. Equipos de televisión, funcionarios del gobierno y periódicos de todos los continentes repitieron la misma versión de los hechos como si estuviera grabada en piedra. La historia se convirtió en la tragedia de una niña robada por un extraño sin rostro, una historia tan apasionante que heló millones de corazones e hizo de la fotografía de Madeleine una de las imágenes más reconocibles del planeta. Pero debajo de esa avalancha inicial de simpatía y conmoción yace una pregunta más oscura. ¿Y si la historia que nos contaron nunca fue la verdad? ¿Y si la escena presentada al mundo no fue un secuestro en absoluto, sino algo cuidadosamente construido? Una ilusión creada para ocultar lo que realmente sucedió dentro de ese apartamento de vacaciones. El caso de Madeleine McCann ha sido calificado como uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Un rompecabezas que se niega a desvanecerse incluso después de casi 2 décadas. Sin embargo, despojada de titulares y el frenesí mediático, la evidencia que queda susurra una historia diferente. Es una historia de contradicciones, de silencio, de fotografías que no se alinean con la realidad y de testimonios que suenan más ensayados que recordados. Desde la primera noche se nos presentó una narrativa como una obra de teatro. La ventana abierta, las cortinas ondeando, la niña desaparecida. Pero cuanto más se profundiza, más se fractura esa narrativa. ¿Y si el peligro real nunca estuvo fuera de las paredes del apartamento, sino oculto dentro de ellas? ¿Y si el secuestro nunca ocurrió? Entonces la pregunta más escalofriante permanece. ¿Qué sucedió realmente? En el centro de la narrativa oficial se encuentra una única imagen, una fotografía que se ha llegado a conocer como la última foto. Muestra a una sonriente Madeleine McCann con un sombrero de sol rosa, sentada junto a la piscina del Ocean Club con su padre Jerry y su hermana. Según la familia, fue tomada el 3 de mayo de 2007, apenas unas horas antes de que desapareciera. Durante años, esta instantánea ha sido tratada casi como una prueba sagrada de que Madeleine estaba viva esa misma tarde. Pero, ¿y si esta imagen no es lo que dice ser? Analistas independientes comenzaron a notar detalles que no cuadraban. La primera señal de alarma fue la luz. Las sombras en la fotografía caen casi directamente debajo de los sujetos, lo que sugiere que el sol estaba posicionado en lo alto. Sin embargo, a las 2:29 p.m. del 3 de mayo, el sol ya debería haberse desplazado hacia el oeste, proyectando sombras más largas. Luego vino el clima. Los registros meteorológicos muestran que el 3 de mayo fue mayormente nublado y ventoso en Praia da Luz, pero la fotografía revela un cielo impecable y un sol radiante, condiciones que no existieron ese día. Los expertos concluyeron que el clima de la foto coincidía con el 29 de abril, el único día de la semana de vacaciones de los McCann en que los cielos del Algarve estuvieron claros y despejados. Ese domingo también se registró como el primer día de la familia en la piscina. Si es cierto, entonces esta imagen no fue un registro del 3 de mayo en absoluto, sino de un momento anterior y muy diferente de las vacaciones. El siguiente problema fueron los metadatos, la huella digital oculta incrustada en cada fotografía, que muestra cuándo, dónde y con qué dispositivo fue tomada. En este caso, toda esa información había sido eliminada antes de que se publicara la foto. Los analistas argumentan que esto no fue un accidente, sino una eliminación deliberada de pruebas que podrían confirmar la fecha real.
Incluso la apariencia de Madeleine en la imagen plantea dudas inquietantes. En comparación con otras imágenes tomadas durante el viaje, sus rasgos parecen ligeramente mayores, su rostro más definido, como si la fotografía la hubiera capturado a principios de semana en lugar del 3 de mayo. Si ese es el caso, entonces no hay imágenes verificables de ella tomadas después del 29 de abril, un escalofriante vacío de 4 días. ¿Por qué es esto importante? Porque la última foto no es solo un recuerdo familiar, es la piedra angular que sostiene la historia oficial. Si la foto fue puesta en escena, alterada o mal fechada, entonces la línea de tiempo se derrumba. La narrativa del secuestro el 3 de mayo se vuelve insostenible. Al mundo se le mostró una imagen destinada a tranquilizar, pero en cambio puede ser la primera señal de un encubrimiento. Cuando Kate McCann regresó corriendo al apartamento la noche del 3 de mayo, describió una escena que se repetiría interminablemente por todo el mundo. La ventana del dormitorio abierta de par en par, la cortina ondeando con la brisa nocturna y Madeleine desaparecida sin dejar rastro. Era una imagen hecha para los titulares, un símbolo perfecto de una niña arrebatada en la oscuridad. Pero cuando los investigadores examinaron el apartamento real, los hechos contaron una historia muy diferente. La ventana que supuestamente sirvió como punto de entrada del secuestrador no mostraba signos de entrada forzada. La cerradura estaba intacta, el pestillo sin romper y el marco no presentaba arañazos ni daños. Un ladrón que forzara su entrada habría dejado cicatrices en la madera o el cristal, pero no se encontró ninguna. La única huella dactilar recuperada de la ventana no pertenecía a un intruso, sino a la propia Kate McCann, la misma persona que afirmó haberla descubierto abierta. Debajo de esa ventana había un parterre de flores. Su tierra era frágil, fácilmente perturbable por el peso. Si alguien hubiera salido cargando a un niño, la tierra habría registrado la intrusión con huellas, tallos rotos o marcas de arrastre. Sin embargo, la tierra permaneció intacta, tan prístina como si nadie hubiera estado allí en absoluto. La cortina también desmentía la historia. Para que se balanceara drásticamente con el viento, como describió Kate, las persianas tendrían que haber estado completamente abiertas. Pero los investigadores concluyeron que no podrían haber sido forzadas desde el exterior sin dejar marcas, y nunca se encontró ninguna. Pieza a pieza, la supuesta escena del crimen se disolvió. No se encontraron fibras extrañas en la ropa de cama, ni pelo ni ADN de un intruso desconocido. No había huellas que se alejaran del apartamento en la noche. Cada pista forense no apuntaba a un extraño forzando la entrada, sino a la ausencia de uno. Esto deja una posibilidad escalofriante. Si nadie entró por la fuerza, entonces quizás el secuestro nunca ocurrió. Quizás lo que se mostró al mundo no fue evidencia de un crimen, sino una escena cuidadosamente montada para crear la ilusión de uno. La ventana abierta, la cortina revoloteando, la cama vacía. Símbolos de un secuestro que la realidad forense no podía respaldar. Y si la propia escena del crimen fue teatro, entonces la historia que se nos ha contado desde el principio puede tratarse menos de un secuestrador en la noche y más de la elaboración de una coartada. Cuando los investigadores británicos trajeron a su equipo canino más confiable, la historia de Madeleine McCann dio un giro dramático. Eddie, un perro de cadáver entrenado para detectar el olor de restos humanos, y Kila, un perro detector de sangre con un historial impecable, entraron en el apartamento 5A, el piso de vacaciones de los McCann. Sus reacciones fueron inmediatas, escalofriantes e innegables. Eddie alertó detrás del sofá del salón. Alertó de nuevo en el dormitorio donde Madeleine había dormido. Detectó el olor en la ropa de Kate McCann, en la llave del coche de alquiler de la familia, e incluso en el querido juguete de Madeleine, Cuddle Cat. Kila, trabajando de forma independiente, confirmó la presencia de sangre humana en los mismos lugares. Días después, cuando los perros fueron llevados al Renault Scenic, el coche que los McCann habían alquilado semanas después de la desaparición de Madeleine, ambos reaccionaron una vez más.
Para los adiestradores experimentados, estas no fueron alertas aleatorias. Contaban una historia de muerte y ocultamiento. Sin embargo, el detalle más llamativo no fue dónde reaccionaron los perros, sino dónde no lo hicieron. Ni Eddie ni Kila dieron ninguna respuesta cerca de la ventana del dormitorio. El mismo lugar por donde Kate McCann afirmó que un secuestrador había entrado y escapado con Madeleine. Ni rastro de olor a muerte, ni rastro de sangre, ningún indicio de que alguien hubiera cargado a un niño por esa ruta. El supuesto punto de secuestro estaba en silencio. En otros casos, tales alertas habrían reestructurado una investigación. Eddie y Kila habían sido fundamentales en innumerables investigaciones de asesinato británicas. Los tribunales habían confiado en sus hallazgos. Los detectives habían seguido sus narices hasta víctimas enterradas y pruebas ocultas. Pero en el caso de Madeleine, sus alertas fueron descartadas, desestimadas como poco confiables o simplemente ignoradas. Richard D. Hall y otros investigadores independientes plantearon la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estos perros, considerados el estándar de oro en cualquier otro caso, de repente serían tratados como si sus sentidos no tuvieran valor? ¿Fue porque sus hallazgos apuntaban a una realidad demasiado inconveniente para la narrativa oficial? Juntos, los perros pintaron un cuadro oscuro, no de un extraño irrumpiendo y robando a una niña, sino de algo terrible que sucedió dentro del propio apartamento McCann. Y si sus narices tenían razón, Madeleine nunca salió viva de ese piso. A medida que la narrativa oficial del secuestro comenzaba a mostrar grietas, surgió una serie de supuestos sospechosos, fantasmas que aparecieron justo en el momento adecuado para mantener el foco en la idea de un extraño en la noche. Richard D. Hall los llama sospechosos fantasma, porque cada uno parecía menos una pista real y más un personaje en una obra cuidadosamente construida. El primero fue el hombre Tanner. Jane Tanner, amiga de los McCann y parte del grupo Tapas que cenaba con ellos, afirmó haber visto a un hombre caminando rápidamente por la calle, llevando a un niño con un pijama pálido alrededor de las 9:15 p.m. Su testimonio se convirtió en la columna vertebral de la teoría del secuestro. Sin embargo, había problemas evidentes. En el mismo momento exacto, Jerry McCann estaba cerca hablando con otro veraneante, Jeremy Wilkins. Ni Gary ni Wilkins vieron a Jane Tanner, y ninguno vio a ningún hombre llevando a un niño. ¿Cómo pudo una mujer ver lo que dos hombres, a solo unos metros de distancia, pasaron completamente por alto? Luego vino el hombre Smith. La misma noche, una familia irlandesa informó haber visto a un hombre llevando a un niño dormido por las calles poco iluminadas de Praia da Luz. Al principio, parecía otra pista prometedora, pero meses después, Martin Smith admitió algo inquietante. La apariencia del hombre, su forma de caminar, le recordaban fuertemente al propio Jerry McCann. Si era cierto, esto era explosivo. Sin embargo, los medios rápidamente enterraron la historia, tratándola como irrelevante en lugar de investigar sus implicaciones. El siguiente fue el hombre Sagres, un turista polaco acusado de fotografiar sospechosamente a niños en una playa días antes de la desaparición de Madeleine. La narrativa lo pintaba como un depredador al acecho, pero las líneas de tiempo y los relatos de los testigos colapsaron rápidamente bajo escrutinio. Él ya había abandonado Portugal antes del 3 de mayo. Aún así, los titulares llevaron su nombre, distrayendo al público con otra figura sombría. Años después, llegó el padre de la guardería, la supuesta revelación de que el hombre Tanner era simplemente un padre inocente que llevaba a su propio hijo de regreso de la guardería del resort. Esta solución llegó 6 años después de la desaparición de Madeleine, justo cuando el avistamiento de Tanner se había debilitado demasiado para sostenerse. Para Hall, esto fue un parche retroactivo,
una forma conveniente de cerrar un detalle inestable sin socavar la historia del secuestro. En conjunto, estos sospechosos forman un patrón. Cada uno fue introducido cuando aumentaba la presión, cuando las dudas sobre la narrativa oficial se hacían demasiado fuertes. Cada uno dirigió la atención pública hacia la idea de un secuestrador sin rostro, y lejos de preguntas incómodas sobre los propios McCann. No eran sospechosos genuinos en una investigación real, argumenta Hall. Eran atrezo en una historia, fantasmas conjurados para preservar la ilusión. Y al perseguir estos fantasmas, el mundo puede haber sido alejado cada vez más de la verdad. La noche en que se denunció la desaparición de Madeleine, Kate y Jerry McCann no estaban solos. Cenaban con un círculo íntimo de amigos, 7 adultos que serían conocidos como el grupo Tapas 7. Sus testimonios deberían haber proporcionado claridad, arrojando luz sobre las horas críticas en que Madeleine desapareció. En cambio, sus palabras formaron algo mucho más inquietante: un muro de silencio. Desde el principio, sus relatos coincidieron con una precisión asombrosa. Cada uno repitió la misma historia central del llamado sistema de revisión, donde los padres supuestamente dejaban la mesa de la cena a intervalos para verificar a sus hijos durmiendo en los apartamentos cercanos. Pequeños detalles variaban, los minutos se confundían, las rutas cambiaban, pero la estructura central permaneció intacta, casi ensayada. Los investigadores notaron rápidamente que el testimonio sonaba demasiado pulido, demasiado consistente. Los recuerdos reales, especialmente de noches llenas de miedo y confusión, son confusos. Se contradicen, se fracturan, evolucionan. Estos no lo hicieron. Cuando la policía portuguesa examinó las líneas de tiempo con más detalle, surgieron problemas. Algunas de las revisiones se superponían de maneras que tenían poco sentido. Había largos periodos en los que los niños se quedaban solos. Y, crucialmente, el momento de estas visitas dejaba casi ninguna oportunidad realista para que un secuestrador se colara desapercibido. El sistema, en lugar de probar que Madeleine estaba a salvo, parecía diseñado para crear la apariencia de vigilancia. El inspector Tavares de Almeida, uno de los principales investigadores, empezó a sospechar. Su informe de 2007 concluyó que Madeleine probablemente murió dentro del apartamento y que se utilizó un secuestro simulado para encubrirlo. Sospechó que el grupo Tapas 7 sabía más de lo que admitía, quizás incluso protegiendo a los propios McCann. Empezaron a circular acusaciones de un pacto de silencio, un acuerdo no escrito de que la lealtad y la reputación pesarían más que las verdades incómodas. El grupo, a través del portavoz de los McCann, Clarence Mitchell, negó las acusaciones. Afirmaron que simplemente estaban respetando las leyes portuguesas de secreto judicial. Sin embargo, el silencio perduró, no solo en 2007, sino en 2017 e incluso hoy. Ningún miembro del grupo ha roto filas. Sus voces permanecen unidas, sus declaraciones rígidas, incluso cuando los recuerdos que deberían desdibujarse naturalmente con el tiempo permanecen congelados en su lugar. Hall llama a este silencio una forma de complicidad pasiva, no por mentir activamente, sino por negarse a desafiar, por elegir la lealtad sobre la claridad. El silencio se convirtió en autopreservación y la autopreservación se convirtió en protección. La prensa británica, comprensiva con los McCann, rara vez presionó al grupo con preguntas difíciles. En cambio, su reticencia fue enmarcada como dignidad en lugar de sospecha. Pero las implicaciones son asombrosas. Si el testimonio del grupo Tapa 7 fue coordinado, entonces toda la cronología oficial de la desaparición de Madeleine, la columna vertebral de la narrativa del secuestro, se derrumba. Las revisiones, los últimos avistamientos, las coartadas, todo podría ser poco más que una ficción cuidadosamente construida. Y si eso es cierto, entonces el silencio de 7 amigos puede ser la mayor barrera que se interpone entre el mundo y la verdad de lo que realmente le sucedió a Madeleine McCann. Las palabras pueden ser más reveladoras que las huellas dactilares.
Desde la primera noche, las declaraciones de Kate y Jerry McCann contenían pistas sutiles, frases y omisiones que, según los expertos, revelaban más de lo que pretendían. Consideremos el infame grito de Kate: "Se la han llevado". Al principio, suena como el estallido desesperado de una madre conmocionada. Pero analistas de declaraciones como Peter Hyatt señalan su extrañeza. ¿Por qué hablar de secuestro inmediatamente? ¿Por qué no decir "se ha ido" o "Madeleine ha desaparecido"? Las palabras parecían menos un descubrimiento y más un conocimiento prescriptivo, una narrativa instantánea de secuestro formada antes de que se recopilara ninguna prueba. Luego está la peculiar elección de palabras de Jerry en las entrevistas. Cuando se le preguntó sobre el destino de su hija, una vez dijo: "No hay pruebas de que Madeleine sufriera daño". En la superficie parece tranquilizador, pero para Hyatt sonaba a lenguaje de abogado, no de padre afligido. No negaba el daño directamente, lo evitaba. La verdadera negación es simple y directa: no la lastimamos. Sin embargo, ninguno de los padres pronunció nunca esas sencillas palabras. En cambio, se apoyaron en frases persuasivas como "nunca la lastimaríamos", un lenguaje diseñado para convencer, no para declarar. Quizás el momento más inquietante llegó cuando se le preguntó a Jerry sobre los perros de detección de cadáveres. Sus alertas en el apartamento y el coche de alquiler fueron devastadoras. En lugar de confrontar la evidencia, Jerry la desestimó con sarcasmo. "Pregúntale a los perros". Hyatt llama a esto una señal de alarma. Convertir pruebas condenatorias en ridículo en lugar de abordarlas honestamente. Incluso los lapsus linguae ofrecían vislumbres inquietantes. En un momento, Jerry comenzó a recordar la alarma de Kate. "Ella no puede estar", antes de cortarse. Hyatt sugiere que la palabra que faltaba era "muerta". Fue una fractura momentánea, un atisbo de lo no dicho. Y luego está el silencio. A pesar de todas sus entrevistas, conferencias de prensa y declaraciones cuidadosamente redactadas, los McCann nunca han emitido una negación directa e inequívoca. "Nosotros no matamos a Madeleine". Esa ausencia es, en el análisis de Hyatt, más ruidosa que cualquier grito. El silencio, insiste, es en sí mismo una confesión. Pieza a pieza, las palabras de los padres hacen eco del mismo patrón observado en la evidencia, una narrativa construida para persuadir, no para la verdad. Un relato donde debería haber una negación cruda, convincente donde debería hablar la claridad. Y en ese silencio, donde faltan las palabras más simples, los analistas escuchan la verdad más escalofriante de todas: que Madeleine no desapareció en la noche, sino que murió en el apartamento, y la historia del secuestro fue construida para ocultarlo. Si las pruebas dentro del apartamento generaron dudas y las palabras de los padres las profundizaron, entonces el papel de la política y los medios de comunicación construyó una fortaleza alrededor de la narrativa oficial. Desde el principio, los McCann no fueron tratados como padres comunes en un caso de desaparición de un niño. Fueron protegidos, elevados y defendidos por algunas de las instituciones más poderosas de Gran Bretaña. Fundamental en esto fue Clarence Mitchell, ex jefe de la Unidad de Monitoreo de Medios del Gobierno del Reino Unido. Mitchell fue enviado para gestionar la historia de los McCann. Su trabajo no era simplemente responder preguntas, sino controlar la lente a través de la cual se veía el caso. Admitió abiertamente que su papel era dar forma a lo que salía en la prensa. Durante más de una década, se convirtió en el principal portavoz de la familia, alimentando cientos de historias a los periódicos, plantando enfoques que reforzaban la teoría del secuestro y atacando a cualquiera que sugiriera lo contrario. Funcionarios portugueses lo acusaron de manipulación, de torcer la realidad con una sonrisa. Entre bastidores, otras fuerzas trabajaron para neutralizar las pruebas. Cuando se enviaron muestras de ADN del apartamento y del Renault Scenic al Servicio de Ciencias Forenses del Reino Unido, los resultados se inclinaron hacia Madeleine. Sin embargo, la conclusión oficial los etiquetó como no concluyentes.
Esa sola palabra dio a las autoridades la cobertura para desestimar las condenatorias alertas de Eddy y Kila, para enterrar la incómoda ciencia bajo una vaguedad técnica. Mientras tanto, la presión política aumentaba. Pocos días después de la desaparición de Madeleine, diplomáticos británicos llegaron a Praia da Luz. El primer ministro Gordon Brown intervino personalmente, presionando a los funcionarios portugueses y, finalmente, asegurando la destitución del detective Gonzalo Amaral, quien había comenzado a sospechar de los padres. Tal interferencia directa no tenía precedentes, convirtiendo lo que debería haber sido una investigación criminal en una tormenta diplomática. Los susurros sobre la participación del MI5 solo aumentaron la sensación de que este no era un caso ordinario. Y, a través de todo esto, los medios de comunicación actuaron no como vigilantes, sino como cómplices. Los tabloides británicos publicaron cada supuesto avistamiento, cada sospechoso fantasma, en sus portadas. Amplificaron al hombre Tanner, al hombre Smith y a los fantasmas de extraños. Pero restaron importancia a los perros, el ADN, las contradicciones. Crearon una campaña global, haciendo de Madeleine una marca reconocida en partidos de fútbol y audiencias papales, mientras las realidades forenses se archivaban discretamente. La conclusión de Richard D. Hall es sombría. Si Madeleine murió alrededor del 29 de abril, como él argumenta, entonces lo que siguió no fue una búsqueda de la verdad, sino un encubrimiento coordinado. La muerte de una niña se convirtió no solo en una tragedia familiar, sino en un pasivo político, enterrado bajo capas de control narrativo. Y así, nos queda una advertencia que va mucho más allá de un solo caso. Si los gobiernos, los medios y las instituciones pueden reescribir la historia de un niño desaparecido, ¿qué más pueden reescribir? Cuando las pruebas pueden etiquetarse como inconvenientes, cuando el silencio puede confundirse con dignidad, cuando el poder decide qué verdad se permite aflorar, entonces la verdad misma se vuelve frágil, quizás incluso desechable. La desaparición de Madeleine McCann podría permanecer para siempre sin resolver. Pero lo que reveló está claro, que el depredador más peligroso podría no haber estado fuera del apartamento en absoluto. Podría haber sido la maquinaria de influencia política, mediática e institucional, trabajando para asegurar que el mundo nunca supiera lo que realmente sucedió en Praia da Luz.